Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos contó con un grupo especial de hombres que operaban en las selvas más oscuras y peligrosas, usualmente detrás de las líneas enemigas y en total anonimato. Estos soldados eran auténticos fantasmas, no tenían identificación de nombre ni de rango. Ni siquiera sus armas tenían marcas identificatorias. Una misión parecía demasiado peligrosa y difícil para el ejército convencional. Estos muchachos no conocían límite alguno y se les adjudican algunas de las operaciones más extremas y polémicas del conflicto. Estamos hablando de MACV-SOG, la unidad comando más secreta del tío Sam. En este nuevo video vamos a descubrir quiénes eran y cómo operaban y por qué se ganaron la fama de ser la única fuerza con una tasa de bajas del 100%. Para finales de los años 50, la penetración del comunismo en las colonias francesas del sudeste asiático era una preocupación para Estados Unidos. Era evidente que ni el ejército francés ni la legión extranjera eran capaces de contener la situación. Por eso el tío Sam fue aumentando su presencia en la región. Si bien la participación de Estados Unidos en Vietnam comenzó oficialmente en agosto de 1964, para entonces los comandos especiales norteamericanos llevaban ya un tiempo considerable operando en secreto en la región. Tras la desastrosa derrota en Cuba en 1961, Washington decidió no confiar más en la CIA para organizar grupos paramilitares en el sudeste asiático y por ello apuntaron a los mejores soldados de las Fuerzas Armadas. Así nació en enero de 1964 una unidad especial ultra secreta de contrainteligencia bautizada Studies and Observation Group, o SOG. La situación en Asia continuó escalando en tensión durante 1964. La observación y el estudio no alcanzaban para mantener en línea al enemigo comunista. Por eso se creó un grupo armado de acción directa con el nombre Military Assistance Command Vietnam, es decir, MACV. En los primeros meses de 1964, ambos brazos estrecharon la mano, formando la unidad especial más secreta de la historia militar norteamericana. El repertorio de MACV-SOG era enorme, pero si tuviéramos que resumir sus actividades en algunas pocas palabras, estas serían: sabotaje, reconocimiento estratégico, recuperación de personal, contrainteligencia y operaciones de guerra psicológica detrás de las líneas enemigas. Todo esto en uno de los territorios más hostiles y peligrosos en los que operó el ejército de los Estados Unidos. Por ello, solo eran aceptados los soldados más destacados. En las filas de MACV-SOG podías encontrar a gente de la CIA, boinas verdes, Navy SEALs y muchos otros operadores de élite con gran experiencia en situaciones complicadas. Para darte un mejor panorama de qué tan especial era esta unidad, podemos recurrir a los números. Aproximadamente 3.2 millones de norteamericanos lucharon en Vietnam, entre ellos 20.000 boinas verdes. De ese número reducido, tan solo 2.000 entraron al MACV-SOG y solo 400 llevaron a cabo operaciones especiales de acción directa sobre el enemigo. Al ingresar como comando de la unidad, había un acuerdo bien claro. O te retirabas condecorado como un operador especial, o volvías a casa en una bolsa para cadáveres. Puede sonar amenazante, pero estos hombres se enfrentaban a peligros directos y la tasa de mortalidad era altísima. De hecho, la tasa de bajas era del 100%, ya que todos aquellos que sirvieron dentro de MACV-SOG fueron dados de baja en algún momento por algún tipo de herida o fatiga excesiva. El peor destino lo tuvieron aquellos que fueron capturados por el Vietcong, ya que al formar parte de unidades especiales y ser prácticamente anónimos, esto daba carta blanca a los métodos de interrogación más violentos del repertorio vietnamita. De los 58 soldados tomados como prisioneros, solo uno logró sobrevivir. Otro factor importante es que los comandos del SOG tenían terminantemente prohibido revelar cualquier tipo de detalle sobre sus misiones. Es por ello que es muy difícil reconstruir realmente todas las misiones que llevaron a cabo. Las más exitosas son justamente aquellas de las que nadie nunca se enterará. Además, los soldados tenían prohibido tomar fotos, aunque esta regla no fue cumplida a rajatabla, y por eso tenemos acceso a registros de cómo era la vida de esta unidad especial en las selvas del sudeste
sudeste asiático. Al ser una unidad reducida, el MAC B-SOG estaba enfocado en puntos estratégicos de Vietnam. Su lugar de mayor intervención era la ruta de Ho Chi Minh, un conjunto de senderos y caminos de varios miles de kilómetros que conectan Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, atravesando Laos y Camboya. Si bien el cuartel principal del MAC B-SOG se encontraba en Saigón, la fuerza estaba dividida en 3 secciones: Comando y Control Norte, Centro y Sur, todas con estrategias distintas de acuerdo con los desafíos que debían afrontar. A nivel operativo, en general las tropas actuaban en grupos pequeños con tácticas de guerra de guerrillas contra el ejército de Vietnam del Norte. Este es el principal aspecto de esta unidad. Mucho antes del ingreso de Estados Unidos, estos soldados operaban donde se suponía que las tropas norteamericanas no debían estar. Es por ello que no portaban identificación, insignias de rango, ni nada que pudiera evidenciar que se trataba de hombres del tío Sam. Ni siquiera las armas tenían número de serie. Estaban completamente despersonalizados y por ello eran más susceptibles a ser violentados cuando caían prisioneros. Después de todo, ¿quién puede reclamar por el trato de una persona que no existe? Una de las participaciones más importantes del MAC B-SOG fue el ataque nocturno a las islas de Hon Mi, el cual fue realizado el 30 de julio de 1964 y resultó en un aumento de la vigilancia por parte de los soldados vietnamitas. Esa tensión fue la que provocó que en agosto de ese mismo año, de acuerdo con el Pentágono, Vietnam abriese fuego sobre el USS Maddox en lo que se conoce como Incidente del Golfo de Tonkin. Ese fue el evento decisivo que hizo ingresar a Estados Unidos en la guerra, iniciando bombardeos masivos en Laos. De alguna manera, las actividades secretas y clandestinas de MAC B-SOG son las responsables de esa intervención norteamericana. Algunos años después llevaron a cabo una operación suicida el Día de Acción de Gracias de 1968. La inteligencia norteamericana buscaba el rastro de una enorme unidad vietnamita de 30.000 soldados que se escondían en Camboya. El objetivo de MAC B-SOG era encontrarlos. Para ello se designaron 5 hombres liderados por John Striker Meyer, uno de los comandos más legendarios de la unidad. La misión era prácticamente sin boleto de vuelta. El Departamento de Estados Unidos tenía la orden de no entrar en combate en la región, por lo que Meyer y sus hombres estaban solos. Tras días de búsqueda, el grupo dio con un campamento abandonado. Se acercaron a inspeccionar, pero al cabo de unos minutos el lugar estaba repleto de soldados enemigos. Los hombres de Meyer lograron escapar en el helicóptero de extracción entre disparos de AK-47 y RPG-7, pero sabiendo la posición exacta de esa enorme unidad del Vietcong. Algunas semanas después, el mismo equipo se escabulló en Laos y destruyó tuberías de combustible de gran importancia táctica. Cuando escapaban casi mueren en un incendio iniciado por los soldados norvietnamitas. Como verás, si no tenía peligro de muerte no era una misión apropiada para MAC B-SOG. Aún así, no todas las misiones eran ofensivas directas, también llevaban a cabo operaciones de inteligencia y presión psicológica. En la operación Thundercloud, el SOG reclutó y entrenó a soldados norvietnamitas capturados que luego fueron enviados a realizar tareas de reconocimiento vestidos como sus antiguos camaradas. El MAC B-SOG fue una suerte de secreto a voces durante todo el conflicto, operando en la sombra del ejército convencional en las regiones donde nadie más se animaba a adentrarse. Pese a su enorme esfuerzo, la guerra de Vietnam resultó un fracaso total para Estados Unidos. La unidad fue desactivada en 1972, cuando era evidente que el conflicto marchaba hacia una derrota. Muchas de las actividades de MAC B-SOG se mantuvieron en secreto hasta bien entrada la década del 80, cuando salieron los primeros libros de antiguos comandos. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros conocer a esta misteriosa unidad. No nos alcanza una sola entrega para repasar sus impresionantes actividades. Si te interesa conocer más, déjanos un comentario aquí debajo. Por el momento nos despedimos hasta el próximo video de Militarmente.